Estamos de regreso en Canal Más Guatemala y continuamos con más de Armonía Animal. Y estamos en nuestro segmento Entrevista con el Experto. Hoy nos acompaña la doctora Nicole Dirne. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Gracias, Marlene, muy bien. Feliz de acompañarlos una vez más. Pues nosotros también estamos muy contentos porque hoy, como siempre, traemos un tema que todos los que tenemos mascotas debemos poner mucha atención, porque se trata nada menos y nada más de primeros auxilios para mascotas. Doctora, y bueno, este tema es muy importante porque para todos los que tenemos mascotas no estamos exentos de que, pues, de tener una emergencia, ¿verdad? Así es, Marlene. Y si bien es cierto, como siempre lo recomendamos en este programa, debemos acudir al médico veterinario inmediatamente. A la hora de cualquier caso, hay ciertas cuestiones que podemos atender en casa. Doctora, usted nos explicará ahí cuáles son estas cositas, y quisiera que por favor empezáramos platicando justamente de cuáles son estos pequeños y grandes accidentes que pueden sufrir nuestras mascotas en casa. Ok, gracias, Marlene. Pues sí, así como dices, hay muchas cosas que se pueden manejar en casa y otras cosas donde sí va a ser necesario correr al veterinario. Yo les diría de primera instancia que en todas ocasiones es mejor acudir de una vez al experto, porque para nosotros puede ser difícil identificar que sí y que no es una emergencia. Por ejemplo, hay ciertos golpes como heridas leves que sí podemos atender en casa de forma primaria, pero siempre de todas formas es buena una segunda opinión y a llegar con el veterinario a que nos recomiende pues el tratamiento a largo plazo. Y es que los primeros auxilios, amigos, se refieren justamente a eso, a las primeras acciones, pero no quiere decir que sean las únicas acciones, ¿verdad? Eso es lo que de emergencia hacemos para posteriormente ya ganar un poquito de tiempo, digamos, en lo que llegamos con el médico veterinario. Correcto, es simplemente para estabilizar a nuestra mascota antes de poderla trasladar hacia la veterinaria. Así es, y bueno, entonces empecemos conversando, doctora, ¿cuáles cosas podríamos nosotros atender en casa? Bueno, como te mencionaba anteriormente, algunas heridas leves donde no haya mucha hemorragia, por ejemplo. Pueden haber cosas como alergias debidas a picaduras de insectos que pueden provocar alguna reacción anafiláctica, es decir, una reacción exagerada del cuerpo hacia un alérgeno, es decir, hacia algo que ingresó al cuerpo que es extraño. Que podemos utilizar algunos antihistamínicos, pueden haber intoxicaciones gastrointestinales. Siempre que hablamos de intoxicaciones pueden ser de muchas causas, ¿verdad? Puede haber intoxicaciones por venenos o por algún alimento que haya estado en mal estado o algo que nuestra mascota haya ingerido, pero no necesariamente es adecuado para él. Entonces, en cuanto a eso, podemos utilizar, por ejemplo, el muy famoso carbón activado, que lo encontramos en droguerías, es bastante económico y es algo que debemos mantener en nuestro botiquín en casa. Y podemos utilizar 4 gramos del producto que viene en polvito. Aquí tenemos un ejemplo, es polvo o viene en cápsulas y siempre va a ser de colorcito negro. No podemos utilizar, por ejemplo, lo que hemos escuchado del carbón normal que utilicemos para hacer asados, por ejemplo. Este carbón es diferente y va a provocar que las toxinas se adhieran al carbón y que nuestra mascota pueda pasarlo por su sistema gastrointestinal sin digerirlo y sin absorber los tóxicos. Entonces podemos utilizar 4 gramos por kilogramo de peso, es decir, por cada 2.2 libras de peso de nuestra mascota, como tratamiento primario si pensamos que se ha intoxicado con algo, y luego pues llevarlo al veterinario. Esto únicamente nos va a dar tiempo, únicamente. Sí, esto digamos es efectivo, doctora, en caso por ejemplo de envenenamiento, que nosotros sepamos que comió algo que no debería de haber comido, por ejemplo. Así es. O directamente el veneno que cruelmente muchas personas puedan lanzar. ¿Esto también lo podemos utilizar en estos casos? Sí, de hecho yo preferiría que utilicemos esto a que utilicemos todas las cosas que leemos en internet. Como la leche, o como la leche, el huevo, el limón,
clavos oxidados, hay muchas cosas que se hablan en internet pero no necesariamente son correctas y no necesariamente van a tener un efecto positivo en nuestra mascota. También quería mencionar que en caso de intoxicaciones y que nosotros queremos o tenemos esa urgencia por hacer a nuestro animalito vomitar, no es recomendable ya el agua oxigenada, que se habla mucho también. El agua oxigenada tiene un efecto irritante en las mucosas, entonces va a poder quemar, incluso hay diferentes volúmenes, es decir, diferentes concentraciones de este fármaco, podríamos decirle. Entonces podemos causar más daño tratando de hacer a nuestra mascota vomitar. Muchas veces nos damos cuenta que el animalito ingirió algo que no debía muy tarde. Y si nosotros intentamos que vomite, si eso que comió ya era irritante, aparte nosotros le damos el agua oxigenada, vamos a hacer un desastre, tal vez ni va a vomitar o el tóxico ya se absorbió hace mucho y ni siquiera vamos a lograr pues algo positivo. Claro, hay que ponerle mucha atención a esto. Y doctora, si le damos, ¿cuál es la medida? ¿Podría repetir? 4 gramos. 4 gramos. Por cada 2.2 libras de peso. Ok, o sea, tenemos que tener bien claros esos datos, ¿verdad? Y esto, como mencionaba la doctora, es únicamente para ganar tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos, doctora, desde que nosotros notamos que nuestro animalito fue envenenado, le dimos el carbón activado? ¿Cuánto tiempo tenemos para llevarlo al veterinario? Yo les diría que mientras más rápido mejor, pero por ejemplo tenemos también lo que le decía antes de el tiempo que ha pasado desde que ingirieron el tóxico, no es mucho lo que tenemos porque ya se empieza a digerir, ¿verdad? Entonces tenemos máximo tal vez media hora en lo que nosotros podemos dar el carbón activado. Siempre les diría denlo aunque no sepan a qué hora pasó y corran al veterinario, ¿verdad? Porque no podemos estar calculando el tiempo y pensando, ¿vale la pena? No, mejor dénselo, no va a pasar nada malo si se lo dan. Esto no se digiere, esa es la ventaja del carbón activado, que va a atrapar toda la toxina y se la va a llevar hasta que el animalito la defeque. Entonces no se va a digerir, no va a provocarle ningún daño, más bien va a pues darnos más tiempo y que haya menos cantidad de toxina en el organismo. Y el punto acá es que no es lo único que tenemos que hacer, ¿verdad? Esto es solo mientras llegamos al veterinario. Correcto, mientras que llegamos al veterinario, porque en caso de ser posible y de pues estar en nuestras posibilidades económicas también, hay muchos más tratamientos que vienen, como el lavado gastrointestinal que se puede hacer en ese momento. Ya fluidoterapia, que es decir, sueros, ¿verdad? Para que también la toxina se diluya en el organismo y el animalito pueda defecarlo o orinarlo más rápido. Ok. Doctora, ¿y esto también lo podemos hacer, por ejemplo, en el caso de que nuestro animalito sea picado por una abeja? En el caso de piquetes, a veces los animalitos tienen reacciones anafilácticas, que son estas reacciones donde se van a hinchar de su carita, los ojitos, los párpados. Pero estas son solo los primeros signos de una picadura que provocó una anafilaxis. Ya podemos llegar a que se inflame el tejido alrededor de la tráquea y entonces bloquee el ingreso de aire, es decir, nos bloquee la respiración del animal. Así que en todo caso, pues si hay antihistamínicos que se pueden utilizar, como los antihistamínicos que todos conocemos para las alergias, como loratadina, por ejemplo, que podemos usar 0.5 miligramos por kilo de peso, es decir, por 2.2 libras, como inicio. Pero siempre, si ya se está inflamando, hay que llegar al veterinario porque vamos a necesitar posiblemente una inyección de algún corticosteroide más fuerte que va a provocar ya que baje toda esa inflamación. Doctora, y las dosis también son muy importantes, ¿verdad? Porque también muchas veces si las obviamos podemos causar daño, ¿verdad? Sí, entonces, todo eso es muy importante. Pues muchas veces nosotros no queremos dar como veterinarios las dosis de las cosas porque sí, a veces hay abuso en que le doy cualquier cosa que tenga en la casa, aunque ni siquiera sea para lo que está pasando. Pero algo muy importante es el peso de la mascota. Yo pues como ya habíamos platicado me traje un poquito de cositas para mostrar lo que tenemos que tener en casa como primeros auxilios porque sin eso no vamos a poder ayudar a nuestro animal desde casa. El ejemplo es pues una pesa que nosotros podemos comprar en cualquier supermercado, es muy económica y nosotros podemos averiguar el peso de nuestra mascota
cargándolo, pesándonos juntos y luego pesándonos solo nosotros, restando esos pesos, tenemos el peso de la mascota. A veces, y en esta ocasión, pues de la pandemia, que llevamos año y medio, muchos veterinarios han optado por las consultas virtuales, ¿no? Practicar las consultas virtuales, la telemedicina. Entonces, por ejemplo, yo con mis clientes a veces yo sé que ellos de verdad no pueden, a veces me llaman que están en el puerto y que qué hacen. Entonces necesitamos saber por lo menos el peso. Muchas veces entre los nervios uno dice, ay, yo creo que pesa 20 libras y sí, resulta que calculando, pero una semana después del accidente lo peso y pesaba la mitad y digo, híjole, la verdad. Entonces sí tenemos que saber el peso exacto. Todo medicamento en los animales es con peso exacto. Eso es muy importante, entonces a tomar nota, amigos, por favor, conocer el peso exacto de nuestra mascota y pues no cuesta mucho tener una pesita ahí en casa, ¿verdad? Otro de los grandes, o mejor dicho, otro de los accidentes que siempre están como latentes, doctora, es cuando tenemos uno o más perritos, 2 o 3 perritos y pelean entre sí. Y la pelea se puede poner un poco violenta y se lastiman entre ellos, ¿verdad? ¿Qué hacemos en estos casos, doctor? Bueno, en estos casos siempre hay maniobras que nosotros podemos utilizar para no salir lastimados nosotros. Es muy importante, eso es lo primero en todo caso, ¿verdad? Cuando nosotros intentamos ayudar a nuestras mascotas o, por ejemplo, vimos un accidente automovilístico en la calle, no meter las manos directamente cuesta porque uno tiene el sentimiento de que quiere ayudar, pero la seguridad de uno es primero. Entonces, en este caso vamos a usar nuestro modelito que traigo aquí, la famosa técnica de la carretilla. Es que nosotros vamos a tomar a nuestro perrito, el que está mordiendo al otro, y a tomarlo de sus patitas traseras y levantarlo. Entonces el perrito va a estar mordiendo aquí y por el ángulo va a perder fuerza hasta que va a tener que soltar lo que está mordiendo. Eso sí, por favor, no lo suelten, porque hay perros muy grandes que ellos no están ni enterados de quién los está agarrando por atrás y pueden voltearse y mordernos a nosotros. Así que ahí sí que saquen toda la adrenalina. Agarrarlos y sostenerlos. Sí, hasta arriba las patitas, o sea, como carretilla, ¿verdad? Para hacerlos perder el equilibrio un poco. Sí, para hacerlos perder el equilibrio y la fuerza, porque el cuello no va a poder doblarse tantísimo, ¿verdad? Entonces va a perder el equilibrio, la fuerza y va a tener que soltar en algún momento. Si tenemos ayuda y si podemos también, pues alguien que esté sosteniendo al otro perrito y lo quite nomás el primero suelte, mejor. No hay que jalar a los dos perros porque eso va a hacer que rasguen el tejido, ¿verdad? El que está mordiendo va a rasgar el tejido del otro. Y a partir de eso, pues ya podemos examinar a cada perrito las mordidas o las lesiones que tengan. Yo siempre les voy a recomendar que ante estos accidentes sí hay que ir al veterinario. Ya sea en ese mismo momento o unos minutos después, unas horas después, pero es muy importante porque mordeduras de perros de buen tamaño pueden causar hemorragias internas incluso en el perro atacado, que no las vamos a ver a simple vista, no, el perrito a lo mejor y no va a quejarse mucho, pero va a empezar a perder sangre hasta el punto que puede fallecer. Entonces esto sí es de hacerlo pronto. Y en cuanto a mordidas o heridas superficiales, les recomiendo que no utilicemos para nada ya, por favor, violeta genciana. Cualquier tipo de spray que no sea beneficioso y cause únicamente una mancha, no voy a decir más nombres, pero ningunas manchas, porque el veterinario va a necesitar lavar, suturar esa área y es imposible ver qué estamos haciendo si todo está morado, si todo está plateado, o rojo. Entonces, o rojo, sí. Entonces no mertiolate, no agua oxigenada, porque estas drogas pueden matar las células de cicatrización. De hecho, las matan. Entonces estamos retrasando esa cicatrización, pica, arde, ¿verdad? El alcohol también. Y no vamos a promover ningún beneficio. Entonces lo que yo recomiendo es comprar solución salina, la encontramos en las farmacias, es muy económica, es agua con sal, ¿verdad? Y con eso una jeringa de buen tamaño, agua, ¿verdad? O sea, lavar a presión. Sí podemos en primera instancia utilizar jabón antibacterial y agua como primer lavado de las heridas. Y luego únicamente solución salina, nada de más cosas, nada de tapar las heridas a menos que sea una hemorragia activa, que sí hay que hacer presión, pero no estar vendando y tapando porque hay bacterias que sobreviven sin oxígeno y vamos a alimentarlas si las tapamos. Entonces inmediatamente al veterinario. En caso de gatos, por favor nunca dejen a sus gatos
sin atención veterinaria después de una mordida porque se abscesan súper fácil y esas infecciones, sí, luego vemos al gato con el cachete de este tamaño porque se mordió. Y pues, son más propensos entonces los gatitos a las infecciones. Las heridas por mordidas de animales son muy sucias. Traen muchas bacterias en la boca los animalitos, como todos nosotros traemos bacterias, que lo que va a provocar la mordida es una punción hasta el fondo del músculo y luego va a salir y ¡pum!, se cierra la piel. El músculo, ¿verdad? Por la presión. Entonces las bacterias se quedan ahí y luego hacen una infección que no nos damos cuenta hasta días después y ya explota todo. Sí. Entonces sí, hay que ir rápido, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Doctora, también, otro de los casos que se da también es cuando tenemos cachorritos, por ejemplo, y con algún juguete o con alguna cosita, por estar jugando, de pronto pueden obstruir ellos mismos sus vías respiratorias. Sí. ¿Y qué hacemos en ese caso, doctora? En este caso, así como existe la maniobra de Heimlich en humanos, existe también en perritos o en gatitos. Y yo les voy a pasar unas imágenes que ustedes pueden proyectar para que podamos observar bien, pero para poder ejemplificar, siempre vamos a buscar, para los que conozcan la maniobra, el esternón, ¿verdad? Así como nosotros tenemos las costillitas aquí y el esternón este está huequito en el centro, que está en medio, ¿verdad? Exacto, ya después de las costillas, aquí se hace una hendidura. Igual los animalitos, ¿verdad? Buscaríamos esta área y ahí con nuestros puños de esta manera vamos a hacer presión. Los vamos a sostener contra nuestro cuerpo y vamos a hacer esto. Para que el aire que esté acumulado pues provoque esa presión para que se desobstruya y el objeto salga. Siempre hay que estar seguros de que eso es lo que está pasando, porque muchas veces puede ser que no sea necesariamente eso, que el perrito o gatito tenga arcadas porque va a vomitar y nosotros empezamos a hacerle la maniobra, la verdad. Siempre hay que tener mucho cuidado también con el tipo de juguetes que escogemos darle a las mascotas para que no tengamos estos accidentes. Siempre se recomienda los juguetes que sean más grandes que la cabeza, dicen muchos, pero en teoría pues que no puedan pasar de la garganta, ¿verdad? E incluso la comida, ¿verdad? Porque muchas veces les dan los huesitos. Los treats, ¿verdad? Exacto, y eso puede ocasionarles este tipo de incidente y de accidente, ¿verdad? Sí, muy peligrosos los juguetitos a veces. Sí. Otra de las cosas, doctora, son las fracturas. Que de repente nuestro perrito salió, o incluso queremos ayudar a un perrito atropellado y no sabemos qué hacerlo, ¿verdad? Al igual que es difícil ayudar a una persona que acaba de sufrir un accidente, me imagino que en los animalitos también. Sí. A eso venía también lo de tener mucho cuidado siempre primero nosotros, ¿verdad? Siempre pues podemos tener, por ejemplo, si vamos en el carro, una toalla, una pita o una correa como esta, porque cuando nosotros queremos levantar a un animalito que está recién atropellado, si es un perro, podemos hacer un bozal pues de emergencia con una correa. Voy a ver si puedo sostener al perrito aquí y ejemplificárselos. Es como una correa normal, incluso a veces si no tenemos nada puede ser con una cinta de zapato. De zapato, Pero lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar la correa en una forma semicircular. Ahí la vemos bien. Y vamos a ponerla debajo del hocico del perrito. Y eso es para inmovilizarle que pueda mordernos. Sí, es algo muy simple, tal vez no es la mejor protección, pero va a evitar que por lo menos nos agarre en la primera. Entonces vamos a ir amarrando, luego lo podemos pasar debajo del hocico, podemos hacer de nuevo, depende del largo de nuestra correa, podemos hacer otra aquí, otra abajo y la última sí va a tener que ir atrás de las orejitas del perro. Y aquí es donde vamos a hacer un nudo, siempre un nudo que podamos deshacer fácilmente con un jaloncito. Y depende pues el tamaño del perro y cómo lo vemos de comportamiento. Entonces, así vamos a poder ya levantarlo. En casos de atropello se recomienda siempre una tabla, algo liso, ¿verdad? Para moverlos lo menos posible. Sí, donde podamos solo arrastrar al perrito, levantarlo con otra persona y llevarlo a un lugar seguro. Porque si nosotros lo levantamos solo así y es un hueso importante,
o es la columna vertebral, podemos causar más daño. Y pues el perro va a sentir más dolor, se nos puede descontrolar, puede salir corriendo otra vez y lo atropellan otra vez. Dios mío. Entonces, no, primero que nada, evitar totalmente eso, ¿verdad? Doctora, y bueno, ya hablando un poquitito más acerca de que al igual que para nuestro bienestar y nuestra salud debemos siempre tener ahí nuestro botiquín también a la mano y el número de nuestro doctor, ¿verdad? También a la mano. De esta misma forma también podemos tener a nuestra mascota, ¿verdad? Un botiquín. ¿Qué podría llevar ese botiquín? Ok, ese botiquín vamos a necesitar primero que nada lo que les había mencionado de la pesa. Como les digo, es una pesa de uso humano que podemos encontrar en el súper. Vamos a necesitar un termómetro. Estos termómetros los venden en la mayoría de farmacias, son digitales, es el que más recomiendo porque el de uso de mercurio necesitamos más tiempo para saber la temperatura exacta, así que es digital, como les digo, uno apacha un botoncito y empieza a medir. Dura 1 minuto la medición y ya nos va a dar la temperatura de la mascota. Siempre esto es de forma rectal. Lamentablemente las no otras hay vías otra forma. no son muy efectivas, así que va a tener que ser de forma rectal. En las veterinarias utilizamos un gel, pero podríamos recomendar aceite mineral para poder lubricarlo y mantenerlo dentro del recto del animalito por 1 minuto. Doctora, y en ese punto, ¿hay alguna forma de nosotros poderlo hacer o una forma incorrecta que de pronto lo hagamos y le podemos causar daño a nuestra mascota con el termómetro? Muy difícil de que le causemos daño porque no nos va a dejar introducirlo muy profundo. Pero sí es muy importante que el área que sea de metal esté totalmente escondida, ¿verdad? Que ya no la veamos porque esa es el área que está midiendo. Bueno, es muy pequeñita, ¿verdad? Es muy pequeñita, entonces, es 2 milímetros tal vez. Entonces esta área sí tiene que estar adentro, pero no tengan miedo, es incómodo, entonces obviamente el animalito se va a mover, sí necesitamos otra persona, vamos a hacerlo muy despacio y de ir distrayéndolo. La temperatura normal del perro y el gato está entre 38 grados a 39.2 grados centígrados, entonces pasado de eso y con signos de fiebre sí podemos pensar que tiene fiebre, ¿verdad? Medicamentos como tal no me gustaría pues recomendarles porque a veces sí, a veces no los necesitamos. Y si ya medicamos a nuestra mascota, luego la llevamos al veterinario, a lo mejor y no era eso lo que necesitaba y el veterinario ya no va a poder darles otra cosa. Pero siguiendo con las recomendaciones del botiquín, es bueno tener un frasquito para muestras de heces u orina para que nosotros... Por ejemplo, si vemos que nuestra mascota está orinando o defecando con sangre, podemos obtener una muestra y llevársela a nuestro veterinario fresca, ¿verdad? Tiene que tener, si mucho, máximo 2 horas de tomada y mantenerla en refrigeración hasta llevarla hasta la veterinaria. Pero muchas veces va a ser muy necesario para un diagnóstico, entonces si nosotros podemos ayudar al veterinario adelantándonos, excelente tener de estos frasquitos, también los encontramos en la farmacia. Siempre es bueno tener un collar isabelino, a veces porque nuestras mascotas tuvieron una cirugía, pues ya lo tenemos en casa, pero es bueno tenerlo siempre, que sea acorde al tamaño de nuestra mascota. La cabeza no tiene que salir de esta parte, ¿verdad? No tenemos que cortarlo, ni tenemos que hacerle ningún tipo de modificación. La idea es que la lengua de la mascota no salga del cono para que no pueda lamerse una herida, por ejemplo, que tenga y que pues nos pueda provocar más problemas si se lame. Siempre debemos, siempre debemos amarrar, ¿verdad? Este collar porque si no los perritos van a hacer se lo van a zafar, y se lo van a zafar. Esto tiene que ser pues no tan apretado, pero sí tiene que haber algo ahí. Como ven, es una cinta de zapato, no necesitamos mayor cosa, pero sí necesitamos que esté pues bien adherido, ¿verdad? Y hablando del famoso cono, doctora, y que bueno, resulta la verdad es que muy incómodo para los perritos, pero es muy necesario. Porque otro de los accidentes o incidentes que se dan también es, por ejemplo, cuando llevamos a castrar a nuestra mascota, doctora. Y resulta que no le ponemos el cono o le ponemos el cono que no es del tamaño adecuado.
y se lame y se rompe los puntos. ¿Qué hacemos ahí en ese caso? En ese caso va a depender mucho de cómo se ve la herida, si ya pasó pues algunos días y a lo mejor ya no es tan importante que ese puntito ya no esté porque ya la piel cerró. Pero en caso, por ejemplo, de heridas que estén en el abdomen, las vísceras sí son muy importantes. Y han habido casos en los que los perritos se evisceran, es decir, las vísceras sí salen de la herida y los perritos, su primer instinto es lamerse, sienten algo, luego se empiezan a masticar. Eso sí es urgente, entonces ahí sí hay que correr a la veterinaria porque no podemos esperar a que ese tejido se muera, ¿verdad? Ahora, si es algo leve, pues que no está sangrando activamente y no compromete una víscera, por ejemplo, entonces pues ya podemos esperar un poco si es necesario, si no, pues igual de todas formas hay que ir rápido. Pero pues volverle a poner el collar isabelino es extremadamente necesario porque si no, habiendo encontrado la herida, el animalito va a seguir lamiéndola, va a seguir abriéndola, entonces es importante volverlo a poner. Siempre, como les digo, que se aseguren del tamaño del hocico de su perro, ¿verdad? Es ideal que nosotros podamos medir con 1 metro o algo, también la longitud del hocico y la longitud del cuello, para poder calcularlo bien. Y más vale pues que ellos estén incómodos una semana, 15 días, que volver a correr al veterinario y que eso pueda ponerse más grave, ¿verdad? En ciertos casos los veterinarios podemos hacer suturas que están escondidas en la piel y entonces van a evitar ese problema. Siempre recomendamos de todas formas el collar isabelino porque una herida que se lame constantemente se puede inflamar, irritar, infectar. Pero en ciertas ocasiones pues sí va a ser necesario, los primeros 3-4 días son difíciles, pero por favor tenganles paciencia, distráiganlos, juguetitos, comida rica. También su veterinario puede recetar medicamentos que son tranquilizantes para que el animalito no esté tan inquieto y la recuperación pueda ser más segura. Sí, eso es importante también. Y lo importante pues es que ustedes establezcan una buena relación con su veterinario para que les pueda dar la información que les va a servir, ¿verdad? Y ustedes tienen que preguntar todo. Cuando lleguen a la veterinaria, pregunten todo, ¿verdad, doctora? Que no se enojan. No. A mí me fascina que me pregunten. Yo muchas veces también les recomiendo que tengan una agenda de su mascota, un cuadernito, una hojita que sea de su mascota. Cualquier cosa, fechas importantes, hoy se lastimó, hoy lo llevé al veterinario y hoy terminé tratamiento, hoy defecó así, hoy orinó así. ¿Cómo le estoy dando sus medicinas para que no se me olvide, no se me pase una? Siempre es bueno irlo apuntando todo. Doctora, ¿y qué es lo que debemos tomar en cuenta? Por ejemplo, ¿es normal, o yo no sé si sea normal, que de pronto nuestro animalito amanezca vomitando o amanezca con un poquito de temperatura? ¿Cuándo es, digamos, normal y cuándo ya no es normal? Ok, no es normal en ningún momento que nuestra mascota vomite o, por ejemplo, tenga diarrea. Tenemos que ser muy conscientes de lo que les damos de comer o lo que pudieron haber encontrado, porque esa es muchas veces la causa, ¿verdad?, de lo que inicia un problema gastrointestinal. Una fiebre, ya por decirles pasado de la temperatura que les mencioné, tampoco es normal. A veces es difícil encontrar la causa porque si no hay signos que acompañen esa fiebre no podemos saber. Siempre es recomendable los exámenes, ¿verdad? Los exámenes de sangre, de orina, todo lo que les pida a sus veterinarios es para llegar a un mejor diagnóstico y tener certeza de qué podemos hacer. Ahora bien, si la mascota ya está en tratamiento, es normal que durante los primeros 2-3 días, dependiendo la causa, ¿verdad?, y el manejo que se le esté dando, todavía mantenga ciertos signos de enfermedad, pero poco a poco debe ceder. No es normal que ya estemos en tratamiento y haya fiebre todavía cuando ya estamos en tratamiento correcto. Claro, eso es importante entonces también tomarlo en cuenta. Y bueno, ya saben que tenemos que tener también listas todas las cositas de nuestra mascota para tenerla en buenas condiciones, ¿verdad? También estas cremitas de pronto, doctora, son también recomendables que podamos tener ahí para alguna lesión pequeñita como un piquete de mosca, de zancudo incluso. Sí, hay las algunas cremitas, cremas ¿es así? Y sprays que son combinadas, tienen a veces antibiótico, esteroide que va a bajar la inflamación y también tienen antimicóticos. Dependiendo del caso les diría yo si se pueden utilizar o no se pueden utilizar. Yo soy de la idea que la solución salina es lo máximo y solo necesito limpieza y un tratamiento correcto para determinar pues,
para poder llegar a que la herida sane. Pero, por ejemplo, hay heridas que son a causa de pues, un hongo, puede ser, una infección, o que la piel sí ya se vio comprometida y la epidermis ya no está en sus mejores condiciones. Así que sí, hay cremas para reepitelizar, o sea, para que vuelva a crecer la piel, que se regenere, digamos. Sí, esas obviamente son recomendables porque van a promover que ese crecimiento sea más rápido. Las cremas de esteroide a veces sí ayudan con picazón de alguna heridita, alguna cosita, pero si es una herida abierta yo no recomiendo echarle nada encima porque esto va a mantener el tejido húmedo y el tejido húmedo no va a cicatrizar de forma ideal. Hay ciertos tratamientos que podemos hacer intrahospitalarios en los que sí necesitamos mantener las heridas húmedas, pero se le da un tratamiento diferente y está muy controlado, tiene antibióticos, ¿verdad? Entonces no es lo mismo. Podríamos usarlo como de emergencia, sí, pero antes de llevarlo y ya que el veterinario nos indique ya dirá si continúa o no, ¿verdad? Ok. Bueno, pues muchas gracias, doctora, por la importante información que compartió con nosotros hoy. ¿Alguna recomendación más? Sí, yo creo que tal vez me faltaron algunas cosas en el botiquín. Yo traía ahí mi arsenal de cositas. Muchas veces en ciertas razas, por ejemplo, chihuahuas o Yorkshire Terrier, ellos tienden a ser hipoglucémicos, es decir, el azúcar se les baja de la nada y se desmayan los pobrecitos. La miel es una muy buena idea de tener en casa, ¿verdad? Miel natural, y podemos promover pues que se recuperen, si ese es el caso, con un poquito de miel en las encías. Muchas veces nos encontramos, o un amigo o un familiar se encuentra un cachorrito de gato o perro en la calle y que tenemos que buscar mamá o tenemos que buscar fórmula. También la miel es buena idea. En el caso de estos cachorritos huérfanos, también tener ciertas formas de calentarlos es buena idea también. Hay una forma casera en la que podemos llenar un calcetín largo, ¿verdad? Unos de esos de Navidad, con arroz crudo, y eso lo calentamos en el microondas 1 minuto más o menos. Le colocamos una toalla encima, una chamarrita, y la mascotita que necesite calor, pues la podemos poner sobre o al lado para que reciba el calor, y no necesitamos estas cosas eléctricas, por ejemplo. Como hace las veces de una mantita eléctrica. Sí, claro que hay que estarlo calentando cada cierto tiempo, pero por lo menos si lo tapamos bien y protegemos a la mascota, evitamos quemaduras como las que podemos provocar con chamarritas eléctricas que se dejan encendidas y no se le olvida y ya se quemó la mascota. Suero, ¿verdad? Suero oral de uso humano. También es bueno darles a las mascotas, siempre y cuando no estén vomitando. Cuando están vomitando las mascotas no podemos estarles dando nada, agua, suero, nada, porque lo van a vomitar y no va a servir de mucho. En el caso de vómito de una mascota sí es urgente llevarlos al veterinario, más si es un cachorrito, porque se deshidratan muy rápido y esto sí puede ser fatal en un cuerpecito tan pequeño. En el caso del suero, doctora, también es importante mencionar, ¿verdad?, que al igual que lo tomamos nosotros los humanos, una vez abierto debe tomarse el contenido en el mismo día, ¿verdad? Sí, completo. Gracias por mencionar eso. Los sueros, como son un líquido nutritivo que tiene electrolitos, a veces tiene azúcar también, glucosa, las bacterias y los hongos pueden apropiarse de él muy rápido, tan rápido como 24 horas. Entonces necesitamos desechar cada bote inmediatamente. También están los que están en polvo, que podemos nosotros entonces calcular cuánto vamos a necesitar, utilizar lo necesario. Claro, no prepararlo todo. Exacto, pero un suero que sí viene en bote, sí hay que cerrarlo, refrigerarlo y pasar las 24 horas desecharlo. Vamos a ver qué otra cosita de las que traía por ahí. Pues siempre es bueno tener comidita en lata o algo rico para darle a los animalitos que no estén con apetito. Como les digo otra vez, principalmente los cachorros, no podemos dejar que pasen mucho tiempo sin comer, incluidos los gatos adultos. Un gato adulto no debe pasar más de 3 días sin comer. Ya un día sin comer ya es motivo de llevarlos. Y sobre todo cuando ellos se sienten mal, que no quieren comer, pues los tenemos que incluso que consentir con tal que coman. Sí, hay que procurar cualquier cosa que tengamos a la mano, pero lo ideal es la comida en lata de uso veterinario para la mascota que estamos tratando, ¿verdad? Pero si el gatito no puede pasar mucho tiempo sin comer porque ya tiene consecuencias a nivel hepático, es decir, el hígado se inflama, entonces sí hay que procurar que coman rápido. Entonces tener una latita de alimento húmedo por ahí es buena idea para promover esta comida. Y pues básicamente eso sería la mayoría de cosas que tenemos que tener, así lo básico para que también nuestro veterinario nos pueda ayudar.
Yo traía aquí un aparatito que creo que muchos pues lo hemos llegado a necesitar en algún momento ahora con la pandemia. Es un oxímetro, sí, un pulso oxímetro. Si lo tenemos en casa, genial. Si ¿Cómo lo usamos con las mascotas, doctora? Porque los humanos es donde metemos el dedito, ¿verdad? Sí, este es para uso humano, ¿verdad? Entonces nosotros metemos el dedo, pero en las mascotas va a depender mucho. Claro que sí, nos estamos preocupando porque nuestra mascota no está respirando de una forma normal. Ahí es cuando pensamos que el oxígeno puede estar afectado. Ya el pulso cardíaco, pues es muy difícil que nosotros nos demos cuenta que algo está pasando con eso, pero si tenemos problemas respiratorios en una mascota, en un gatito tal vez mediano podemos meter su patita. Sí, su patita si está quieto. Claro que esto no va a funcionar si se está moviendo cada rato. Así que solo sería en casos extremos donde de verdad el animalito está postrado. En el caso de los perritos podemos usar la oreja. Usualmente pues ya en una anestesia usamos la lengua, pero es difícil que un animalito despierto vaya a dejar. Sí, totalmente. Pero pues si lo tenemos es buena idea usarlo. Obviamente la oxigenación siempre tiene que estar en 98 a 100, casi que entre 95 a 100 todavía estamos bien, ¿verdad? Ya mucho más bajo de eso no es normal y amerita llevar rápido a la mascota. Al veterinario. Pues ahora sí, muchas gracias, doctora, por la importante información, y a ustedes, amigos, les recordamos que es importante toda la información que aquí se ha dado, pero lo más importante y lo que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de su mascota es llevarlos al veterinario. Correcto, por favor apunten los números de los hospitales 24/7, ténganlos a la mano y sepan pues en qué dirección están para poder dirigirse rápido. Por último, doctora, ¿en dónde la encuentran? Mi clínica está en San Cristóbal, en Colonia Loma Real, y tengo redes sociales también. En Instagram y en Facebook me encuentran como Nicole Birne MedVet y médico veterinario Nicole Birne. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Nos vamos a un corte comercial, pero antes te recordamos que en Lemon G encuentras una línea completa para la salud y la higiene de tus mascotas. Por ejemplo, para su salud encontramos el jabón, el shampoo, la loción, los talcos, el aceite para cabello, enjuague bucal y loción capilar. Consiente a tu mascota con los productos de Lemon G, productos naturales 100% orgánicos. Vamos y regresamos.